La palabra de Dios dice, en aquel tiempo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Quiero saludar a mis hermanos Eduardo, Guido, mi hermano Fernando, Marimón, del ministerio La Meta es el Cielo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La palabra de Dios nos explica y nos hace visualizar cuál es el concepto de Dios con relación a las personas que un día vamos a estar allá en el cielo. Aquí en la tierra, todos que estamos dentro de los propósitos de Dios, estamos siendo llamados por el Señor y nos da el calificativo de ovejas. Y el lugar donde nos reunimos, que es el templo, pero las personas que nos reunimos nos da el calificativo de rebaño. Nunca podremos permitir que el enemigo trate de filtrar, vulnerar, penetrar la estructura que Dios ha establecido en nosotros, cambiándole o dándole otros significados. También tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no son judías, que no son hebreos. ¿A qué ovejas cree usted que se está refiriendo? A usted y a este servidor. Igual que a mi hermano Alan Reyes, allí en Miami, donde también está unido a continuamente él está escuchando y viendo estos propósitos. Y en muchos lugares más. Tú eres parte de un redil. ¿Qué es un redil? Un grupo sencillamente de hombres y mujeres, cuando el término redil es aplicado a la iglesia del Señor, porque el término redil es aplicado en términos agrícolas, campesinos, a cualquier cantidad de ovejas, corderos, chivos y otros más. Dice, y tendrán un rebaño y un pastor. La pregunta mía es, ¿quién es su pastor? Quizá usted me diga, Dios. Sí, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero el Señor tiene en la tierra personas que lo representan. Personas que son canales para apacentar y para pastorear. Dos funciones realizamos los ministros, obispos o pastores del Señor en la tierra. Cuando el Señor va a salvar a una persona, escúcheme bien, cuando el Señor va a salvar a una persona, lo primero que hace es unirla a un grupo de hombres y mujeres que se reúnen para estudiar las Escrituras. Como dice Hechos 11:26,
que se reunían en una casa con los discípulos y enseñaron a mucha gente. O sea, el propósito de uno reunirse es para compartir la palabra. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No se les llamó iglesia adventista, iglesia evangélica, iglesia mormón, iglesia ministerial. No, se les llamó cristianos. 11:26, léalo. Es así entonces como en Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice que las personas que iban escuchando el evangelio y eran sinceras, porque hay mucha gente que está hablando con usted y le dice que sí y hace la oración de fe, pero el corazón de ellos es del diablo. Ellos no están por las cosas de Dios. Ellos no van a caminar con la iglesia, porque ya ellos tienen su dueño, que es Satanás. Pero hay personas como usted y yo, que cuando tomamos una decisión es de una sola pieza, porque no es una decisión ante los hombres solamente, es una decisión ante el Dios eterno, que un día, dice Romanos 14:11, que un día, 14:11, gracias por anotar esta cita y verificar si es cierto, gracias. Libro de Romanos, capítulo 14, versículo 11. Un día doblaremos nuestras rodillas delante de Él y le vamos a rendir cuenta. Entonces nos damos cuenta que este grupo de personas alababan Hechos 2:47. 2:47. Este grupo de personas alababan y glorificaban a Dios, y el Señor añadía a la iglesia, es decir, agregaba al grupo de salvados los que habían de ser salvos. Lo primero que hace Dios con usted, al usted aceptar al Señor, es hacerle entender que usted es llamado a formar parte de un grupo de hombres y mujeres sinceros, gente honesta, gente sin excusas, gente que ha entendido que Dios en ellos está primero que todas las cosas. Y lo añade a la iglesia. ¿Qué hace ese grupo de hombres y mujeres que hemos tomado la decisión de andar en los caminos de Dios? Alabar a Dios, glorificar a Dios, orar a Dios, escuchar la palabra de Dios y dar nuestros aportes para sostener ese lugar donde se reúnen, porque ese lugar donde se reúnen no lo está regalando nadie. Eso se cancela con la participación de todas las personas que se ponen la mano en el corazón y que entienden que ese lugar hay que cancelarlo. Eso no lo regalan. Y esto desde un inicio en las personas. El que es avaro, pero el que es de Dios, razona y dice si es cierto. Si yo pago el impuesto por mi carro, yo pago el impuesto por la finca, yo pago el impuesto por mi empresa, yo pago el impuesto, ¿por qué no tengo yo que dar también parte de un aporte para cancelar aquí donde está la iglesia? ¿Acaso que esto es del gobierno? Las personas, como dice el libro de Isaías, capítulo 30, las personas (32) dice 32. Pero el generoso por su generosidad será exaltado. El ruin nunca más será llamado generoso,
ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Dios, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al hambriento. Las armas del tramposo son malas, trama intriga para enredar a los simples, con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso, como usted que es generoso, gracias al Señor porque usted es un hombre generoso. Dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. El generoso es la persona que no necesita que le estén pidiendo, que no necesita que le estén diciendo, tengo este problema. No, el generoso es la persona que tiene el corazón en el lado izquierdo. Amado, el libro de Efesios, capítulo 5, Efesios. Recuerde que Efesios es el gentilicio de la iglesia de Éfeso, una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El cabeza de la iglesia no es el papa, pero tampoco es un pastor, tampoco es una mujer. El cabeza de la iglesia se llama Jesucristo, y Cristo tiene en la iglesia un mentor que recibe el calificativo de pastor o de obispo. Sus funciones son iguales. Sí, eso dije. Sus funciones son iguales. Un obispo es un pastor. Un pastor es un obispo. Entonces, lo primero que hace Dios es añadirte a la iglesia para que formes parte de ese rebaño que Juan 10 lo leí al comienzo, cuando el Señor dice, en aquel tiempo habrá tengo también otras ovejas que no son judías, que no son de este redil, y que yo debo de traerles. Y habrá un rebaño, o sea, un grupo de hombres y mujeres, y habrá un pastor. Una oveja sin pastor es una oveja descarriada. Cuando una persona está sin pastor, le preguntan, ¿quién es su pastor? Y dice, no, yo voy a la basílica. ¿Quién es su pastor? No, yo voy a la iglesia tal, yo voy. Porque le hace falta entender que debe de entrar en el orden de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, último versículo de la palabra de este capítulo 14, dice la palabra de Dios, pero hágase todo decentemente. 14, último versículo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Usted tiene que tener un pastor. ¿Cómo se llama su pastor? Usted debe estar bajo la autoridad de un pastor. Usted debe ser parte del equipo pastoral porque usted es columna de la iglesia del Señor. ¿Cómo se llama su pastor? Si usted no puede responder cómo se llama su pastor, hoy hay un llamado de parte de Dios con los brazos llenos de amor, de humildad y de ternura. Jesús te dice, hijo mío, ven a uno de estos mis grupos y yo te colocaré debajo de la autoridad de un pastor, un hombre que va a cuidar de ti, va a orar por ti, va a aconsejarte, pero aún te va a reprender, te va a confrontar, te va a hacer entender que no es como usted piensa, es como la palabra de Dios dice. Hermoso entonces es mirar que Dios nos está llamando primero para que aceptemos el pastor de los pastores. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Pastor y obispo.
de nuestras almas, que es Jesucristo, el Dios del cielo. Y al volver a Dios, Él enseguida te ubica en la tierra, en un grupo de personas donde usted adquiere una responsabilidad. Usted adquiere deberes, porque el que no tiene deberes, tampoco se le reconocen derechos. Lluvias de bendiciones, mi hermano. Te amo en el amor de Jesucristo. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por suscribirte. Y gracias por enviar este mensaje a otros países, a otros lugares, a otras personas que escuchen el mensaje que los va a hacer volver directamente de sus conceptos a la palabra de Dios. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Te espero este domingo, Santa Rosa de Lima, a las 9 en punto, para que juntos adoremos al Señor.